Atención, noticia de último momento, hay elecciones en Estados Unidos y habrá efectos en inmigración. La pregunta, amigos, es si habrá chances de una reforma migratoria, qué pasará con visas de trabajo, green cards, TPS, cambios en asilo o DACA. Algunas noticias, la verdad, pueden ser muy preocupantes, pero otras también nos dan esperanza. Hay cambios en el Congreso de Estados Unidos, que es donde se pueden producir estos cambios de fondo que se necesitan en inmigración, así que esto puede tener un impacto directo. Soy Julio Ollanarte, abogado de inmigración, y estoy con Gianfranco de Girolamo, que trabajó para el gobierno de Estados Unidos, y con Martín Ollanarte, abogado de la Barra de Nueva York, especialista en Derecho Constitucional Comparado. Vamos a analizar con ellos dos los cambios que pueden darse. ¿Cómo están Gianfranco y Martín? Hola Julio y Martín, muy bien. Aquí listo para analizar los cambios que podrían darse a partir de estas elecciones. ¿Cómo están, amigos? Un gran saludo a la comunidad de Migración TV. Así es, Julio, en el Congreso de Estados Unidos es el órgano que puede llevar adelante los cambios legislativos estructurales que podrían cambiarle la vida a millones de personas. Y dentro del Congreso, el Senado en particular es decisivo para la designación de los jueces federales, que son en definitiva quienes deciden los casos. Estas cuestiones están en juego en estas elecciones. Y por último, no olvidar, también se han llevado a cabo elecciones para gobernadores en cada uno de los estados o en alguno de los estados. La orientación que tengan estos gobernadores también puede tener impacto para las políticas migratorias. Muy bien, así es. Y estás en Inmigración TV, que es la comunidad de inmigración más grande del mundo. Y vamos ya mismo a la información. Se acaban de celebrar entonces las elecciones de medio término que renuevan parte de la Cámara de Senadores y Representantes, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Sé que esto suena medio difícil, lo vamos a explicar fácil. Y el tema está muy parejo, amigos, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Cómo estás viendo la cosa, Gianfranco? Contame. Sí, la pelea es voto a voto, están muy parejos y no ha pasado la ola roja, que así la llaman, de Red Wave, que se esperaban sucediera aquí en Estados Unidos. Los rojos son los republicanos, para que no saben. Y aún resta contar votos en Nevada, Arizona y a ver qué ocurre en Georgia, que son clave para ver quién se queda con el control del Senado. Pero hasta ahora, de las 100 bancas del Senado, 48 son demócratas, que son los azules, y 49 son para los republicanos. Sí, esto es muy importante. En la Cámara de Representantes, los republicanos tienen prácticamente asegurada la mayoría, aunque hay que terminar de contabilizar los votos, pero esto quizás sea suficiente para que exista un bloqueo con alguna de las iniciativas que ha propuesto Biden al momento de ser elegido. En el caso del Senado, hay que tener en cuenta que si quedan empatados 50 y 50, las votaciones las seguiría definiendo Kamala Harris, que es la vicepresidente de la Nación y presidenta del Senado. Es lo que viene ocurriendo. Si las proyecciones de Nevada y Arizona se confirman, bueno, va a depender de Georgia. Si Georgia es republicano, los republicanos podrían llegar a 51 votos y tomar el control de esa Cámara. La segunda vuelta del estado de Georgia tendrá lugar el 6 de diciembre, y esto es, en definitiva, tenemos que estar atentos porque puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. No te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita si no te perdés ninguna noticia ni video, y podés formar parte de la comunidad de inmigración más grande del mundo. Y hay que tener en cuenta, amigos, que si los demócratas pierden el control del Senado, por los próximos 2 años les será muy difícil poder aprobar leyes y obviamente designar jueces federales. Seguiremos también viendo, me parece, un Congreso paralizado, y desde luego que también paralizado para inmigración, que es lo que más nos importa acá, que siempre además es un tema con el que es difícil llegar a acuerdos para sancionar leyes. En este contexto, ¿cómo estás viendo, Gianfranco, la posibilidad de una reforma migratoria futura? Un tema que nos preguntan mucho siempre. Muy difícil, la verdad, Julio. Por no decir imposible por los próximos 2 años. Era muy difícil antes, es aún más difícil ahora. Recordemos que por eso que el gobierno de Biden, ni bien ganó, prometió una reforma migratoria para arreglar a millones de inmigrantes y finalmente no lo logró. Quedó trabada en el Congreso y a causa de su propio partido. Y esta elección no produjo un cambio necesario como para poder lograr una reforma migratoria. Pero no solo eso, si el Partido Republicano toma el control del Senado, como estaba mencionando Martín, le será muy difícil o casi imposible al gobierno introducir cambios migratorios por al menos
2 años más. Sí, así es. Pero aunque los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes y del Senado y puedan tener sus propios proyectos de ley, eso no significa que vayan a poder modificar ellos mismos o solos la legislación, porque hay que recordar que todo proyecto de ley, además de requerir la aprobación de ambas cámaras, tiene que tener la firma del presidente, es decir, la promulgación, como decimos en algunos países latinos. Si el presidente veta la ley, dentro de los 10 días que tiene previsto en la Constitución de los Estados Unidos para hacer esta decisión, la ley no se considera aprobada y no entra en vigor, de modo que el escenario de empate y bloqueo recíproco es el más probable. Esto, digamos, puede ser una mala noticia en la medida en que, digamos, no avancen reformas migratorias, pero es una buena noticia en la medida en que no se pierden algunos beneficios o algunos programas que están en vigencia y que desde algunos sectores políticos son cuestionados. En definitiva, ni unos ni otros podrán imponerse, por lo menos a nivel legislativo, e introducir cambios radicales. Y bueno, tendremos que esperar a ver qué otros mecanismos institucionales tiene la administración Biden para llevar adelante las reformas que estamos esperando, ¿no? Así es. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos tiene lo que se conoce como acciones ejecutivas, es decir, que puede tomar decisiones sin necesidad de una ley, sin necesidad de ir al Congreso. Claro que no puede hacer una reforma migratoria con una acción ejecutiva, pero contanos, Gianfranco, ¿qué cosas sí podría hacer el presidente en inmigración en los próximos 2 años? ¿Cómo estás viendo este panorama? Sí, pues ahora claro que estamos en la área de fantapolítica, la llamaría yo, o sea, estamos prediciendo lo que puede suceder, pero creemos que lo más probable es que se puedan emitir más TPS, o sea, el estatus de protección temporal que evita la deportación y otorga derecho a pedir permiso de trabajo y viaje a personas de países que sufren algún tipo de catástrofe política o climática. Muy importante, Biden estuvo emitiendo TPS, lo hizo con Venezuela, Camerún, Ucrania y otros países. Y también está pendiente la renovación del TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. Y no podemos descartar que haya nuevos TPS para nuevos países. Sí, Gianfranco, y hay que pensar también que el presidente tiene la autoridad de dictar estas órdenes o acciones ejecutivas respecto de la seguridad dentro de Estados Unidos y respecto de los organismos que actúan en la frontera, sobre todo en la frontera con México, reasignando personal, reasignando recursos, en fin, dándole órdenes a las agencias de inmigración como la ICE o la CBP. Bueno, esto tiene un impacto directo sobre la política migratoria y es resorte del presidente. Así es, este es un tema que seguramente seguiremos viendo estos meses. Y otro tema por el que nos preguntan siempre mucho en Inmigración TV son las famosas visas de trabajo. Gianfranco, ¿cómo ves el futuro de las visas de trabajo? Pues claramente el sistema de visas de trabajo de Estados Unidos quedó obsoleto. Lo estamos viendo hoy con todas estas personas que están siendo descansadas de sus trabajos, como de Facebook y otras compañías. Perdón, Meta, ya se llama Meta, no Facebook. A las empresas les está costando mucho encontrar gente que quiere trabajar. Esto lo hemos estado diciendo ya por varios años en Inmigración TV. Ese es un problema enorme y con un Congreso trabado será difícil ver reformas que se adapten a las necesidades de la economía. La esperanza es que ambos partidos políticos entiendan la gravedad del problema y se pongan de acuerdo en algún cambio. De lo contrario, la economía estadounidense puede sufrir mucho, pero desafortunadamente tampoco veo un cambio en ese sentido pronto. Ojalá me equivoque claramente. Sí, y no hay que olvidar que existe un riesgo serio de recesión en Estados Unidos y en el mundo próximamente. Esto, derivación del escenario internacional, está la invasión de Rusia sobre Ucrania, el impacto de esto sobre los costos de la energía y las iniciativas que está tomando el gobierno americano para frenar la inflación muchas veces tienen un impacto en la caída de la actividad económica. Esto puede, si ocurre, puede derivar en que grandes empresas tecnológicas despidan empleados y este clima tampoco sea propicio para una reforma en este sentido. El presidente sí, lo que podría hacer, creo yo, es seguir otorgando visas de trabajo H2B extra, como haya hecho este año, y lo más probable es que, esto vuelva a ocurrir el año que viene, ¿no?
Sí, y otro tema que la gente nos pregunta mucho siempre es por las demoras en consulados. Allí el gobierno sí puede, y lo está haciendo, lo acaban de anunciar, contratar a más oficiales consulares, pero creo que sería bueno también que simplifiquen procesos, que se evite la necesidad de entrevistas en algunos casos, para que veamos más velocidad. Creo que obviamente muchas personas que nos ven están esperándose mucho tiempo por sus visas o sus green cards desde fuera de Estados Unidos también. Y sí, Julio está hablando de nuestros amigos mexicanos, probablemente, que a veces esperan 20, 22 años para algunas visas. Sí. Y así es, que el presidente puede tomar más decisiones sin necesidad del Congreso, que llamamos acción ejecutiva, pero no podrá, por ejemplo, aumentar el número de green cards de familiares o de trabajo, porque esta es una decisión del Congreso, que debe ampliar la cantidad de green cards familiares y de trabajo para poder acelerar las demoras de año y en algunos casos de décadas, como estábamos diciendo. Si no hay más green cards, no se pueden adelantar mucho más. Así es, así es. Otro tema que habrá que seguir con atención son los cambios en el asilo. El gobierno ya estuvo implementando cambios para buscar acelerarlos. Las cortes, todos sabemos, están tapadas de casos de asilo y entonces es muy necesario que veamos cambios en este sentido. Sí, sí, Julio, este es uno de los problemas más graves en la materia y que se profundizó durante la pandemia, ¿no? El famoso backlog, lastre pendiente, el trabajo acumulado que tapa los escritorios y impide el avance de muchas causas, de muchos procesos. Aquí también el presidente podría instruir a sus agencias a aprobar cambios, pero esto obliga a veces a litigios, estas reformas son controversiales. Y el problema de la demora, bueno, termina volviéndose crucial para la vida de mucha gente. Por otro lado, si los republicanos, como decíamos al principio, toman el control del Senado, bueno, esto va a impactar en el tipo de designación judicial que pueda hacer Biden, las puede llegar a demorar. Esto obviamente resiente todo el sistema y genera demoras, digamos, en todo el espectro de trámites migratorios, ¿no? Sí, así es. Y como vemos, entonces, el Congreso muy probablemente seguirá trabado. No creemos que una reforma migratoria sea posible próximamente, lamentablemente, ni cambios de fondo sustanciales tampoco por esta razón. Pero el presidente, amigos, sí tiene autoridad para tomar varias decisiones y veremos qué termina haciendo. En este sentido, es importante que veas este video sobre el TPS que puede afectar a muchos latinos. No te olvides de suscribirte con la campanita y gracias por estar aquí. Adiós. 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 Amigos.